Dice de la manera siguiente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 3, versículo 13. Hoy estamos finalizando el tratado, la carta que el Señor le envió a la iglesia salva, la iglesia fiel. Es Apocalipsis capítulo 3, versículo 13. Apocalipsis 3, 13. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a meditar en la primera parte de este tema, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Quiero decirle que estamos ya en lo que es el final de esta carta que el Señor le envió a la iglesia salva, a la que no le hizo el Señor ningún tipo de reprimenda, simplemente reconoció su estado espiritual, su estado moral, reconoció el Señor con todas las de la ley, se puede decir, reconoció su dedicación, su encomio, reconoció su fidelidad sobre todo. Entonces, la iglesia de Filadelfia es el marco a seguir para poder darnos una idea de qué clase de iglesia va a ser salva, qué clase de iglesia va a ser levantada cuando suene la final trompeta. Quiero decirles, hermanos, hermanas, que durante el tiempo que hemos estado desarrollando este tema, espero que cada uno de ustedes se haya visto inquietado en su corazón, en su espíritu, porque esto no es cualquier cosa. Déjenme enmarcar profundamente esto. No es cualquier cosa. Lo que hemos visto, el Señor nos lo dejó plasmado a través de esa carta preciosa, y la vivencia, la cultura del reino que vivía o bajo la que vivió la iglesia de Filadelfia es la cultura que el cristianismo de hoy debe abrazar. Aquí yo creo que hemos tratado de profundizar, aunque no creo que hayamos llegado hasta las profundidades de cada uno de los puntos de vista que nos refleja precisamente el perfil de la iglesia de Filadelfia como la iglesia modelo, el marco de referencia, si queremos saber qué clase de iglesia, qué tipo de iglesia va a ser salva. Esto es comprometedor, definitivamente, y escuche, ¿cómo termina el Señor? Después del encomio, después de todo, quiero decir con ello lo bonito, lo hermoso de lo que el Señor habló y reconoció que tenía la iglesia de Filadelfia, déjenme decirles que también el Señor, aquí, en el último versículo, versículo 13, que se refiere a la iglesia de Filadelfia, dice, el que tiene oído, oiga esto, el que tiene oído, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, le está hablando a la iglesia en general, pero se está refiriendo netamente a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia salva. Escuche, una vez más, creo que hemos recalcado hasta la saciedad esto, de que la iglesia salva, un cristiano salvo, un cristiano nacido de nuevo, un hombre, una mujer, nacidos de nuevo, entienden el tipo de demanda, entienden que el evangelio no es cualquier cosa, no es como nos lo han pintado. Por más que se quiera decir, no hay que ser fanáticos, no hay que ser legalistas. Es que el legalista es una cosa, el fanatismo es otra cosa. Pero quiero decirle, la santidad del Señor, la demanda hasta la cual el Señor levanta precisamente la importancia de que vivamos su palabra bendita, tiene mucho que decir. Así que en este momento yo quiero pedirle con todo mi corazón que cada uno de ustedes ojalá esté conmigo en el desarrollo de este mensaje, y vamos a ponerle mucha atención, porque empieza el Señor a decirle a la iglesia, o mejor dicho, termina diciéndole a la iglesia de Filadelfia, el que tiene oído. Oiga, este es
un modo de hablar para recalcar, para dejar entrever lo obvio de lo que el Señor está diciendo. El que tiene oído, quiere decir que hay unas versiones que dicen, perdone usted, pero esta es la forma natural en que hablan algunas versiones. El que tiene oreja, escuche. O sea, hay un llamado, escuche usted, hay un llamado pertinente, hay un llamado en el que el Señor toma su papel de padre, como allá en nuestros pueblos. Eso no lo busque usted en las naciones modernas de hoy. Eso lo sabemos nosotros, los que todavía tuvimos la posibilidad, la bendición de que nuestros padres estaban todavía bajo aquella enseñanza, aquella cultura de educación y de la disciplina. Y que cuando le decían a usted, ¿me estás escuchando? Porque ya lo tenían de la oreja, ya lo tenían del pabellón de su oído, de su oreja, y entonces usted ya podía decir, sí, papá, te estoy escuchando. Entonces dice, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como diciendo el Señor, me vas a escuchar lo que te estoy diciendo. Termina el Señor entonces levantando el tipo de demanda. Oiga esto, el Señor levanta el tipo de demanda para la iglesia salva, para la iglesia fiel, y le está diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, dentro de la iglesia salva, dentro de la iglesia del Señor, porque no podemos decir que esto se refiera nominalmente, que el Señor le está hablando a una cierta denominación. No, Señor, está hablándole tal vez a 2, 3 de trompeta final, a 2, 3 del príncipe de paz, a 2, 3 de las asambleas de Dios, a 2, 3 de la iglesia nazareno, etcétera, etcétera, etcétera. No es nominacionalmente, sino que está generalizando el Señor el llamado de atención. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy vamos a estudiar esto porque es hermoso, es hermoso. Este pequeño versículo es el cierre de la carta de Cristo a la iglesia de Filadelfia y muestra a todas luces que el mensaje de Cristo es de aplicación personal, porque empezamos a leer que dice, el que tiene oídos, cada quien con sus oídos, cada quien. Perdone, yo no puedo escuchar por usted, yo no puedo escuchar por mi hija, por mi esposa, no, cada quien. Esto es personal, es personal. Cuando el Señor habla de esta forma, tenemos que entender, Dios nos ha dado la capacidad para comprender que la demanda es fuerte y es personal, es individual, y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, aquí esto es de aplicación personal, y si lo podemos sentir así, es también de una fuerte demanda de atención. O sea, al Señor no le gusta, escúchame bien, al Señor no le gusta que en el momento en que Él va a hablar nos distraigamos. No, a Él no le agrada eso, de ninguna forma. Es una falta de respeto a Dios. Es una falta de respeto a su palabra, porque está diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando la Biblia dice que el Señor va a hablar, hay, escuche, una cláusula que difícilmente la sociedad moderna puede obedecer o está obedeciendo. En nuestras reuniones, por ejemplo, ¿acaso alguna vez fue usted testigo? Eso no se puede esconder. ¿Cuánta gente se levantaba a la hora del culto, sobre todo durante la predicación, a hablar por teléfono? A platicar con un hermano, con una hermanita, a perder el tiempo a la hora en que el Señor está hablando. Perdone, yo no me lo estoy inventando, dice la Escritura, cuando Dios habla, calle ante Él toda la tierra. Entonces, cuando se trata de escuchar a Dios, la demanda de atención se encuentra hasta los más altos decibeles.
Esto está serio. Esto no es cualquier cosa. Entonces, escuche, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, número uno, esto es personal. Número dos, es de una fuerte demanda de atención. El Señor te está demandando, está diciendo: paraliza, neutraliza, pon un alto a tus ocupaciones en el momento en que yo estoy hablando. Esto lo podemos ver nosotros desde el Antiguo Testamento. Cuando el Señor hablaba, la gente callaba. Cuando el Señor estaba hablando allá en el monte Sinaí, aún las bestias, dice la Escritura, que era su lugar, era su hábitat, en el monte Sinaí. Pero Dios estaba hablando, era el púlpito de Dios. Entonces, ¿sabe qué dijo Dios? Si una bestia cruzare la línea de donde yo estoy hablando, morirá. Oiga, hermanito, entonces la demanda es fuerte. La demanda es fuerte. Dios no nos está pidiendo todo el día. Dios no está diciendo desde que te levantas no hagas nada hasta que llega la 1 de la mañana. Entonces, no. Es un rato que el Señor nos habla. Un momento, como en este instante. ¿Acaso no es bueno neutralizar lo nuestro? Un momento. Está hablando el Señor. Perdone. Oiga lo que el Señor dijo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. Ya si se enoja conmigo, es asunto suyo, porque no ha entendido la demanda. Pero cuando Dios está hablando, los decibeles están en lo último. Están hasta por allá arriba. Es una demanda. Dios no te está pidiendo favor, ni te está sugiriendo. No es si quieres, no es si tienes ganas o te gusta. Es que Dios dice: oye lo que el Espíritu te está diciendo. Qué curioso. A la iglesia salva es así como el Espíritu o como el Señor termina hablándole. Sí, qué bonito venía reconociendo al Señor, encomiándole, reconociendo su esfuerzo a pesar de ser débil, eran fieles, etcétera, etcétera. Qué casualidad. ¿Sabe por qué? Porque en los últimos días, como lo estudiamos anteriormente, si el Señor no levanta la demanda, así como vamos, así como está la iglesia, así no es la situación. Entonces el Señor dice: si no les levanto un poquito la mano, están ocupados, materializados, están nerviosos, están estresados, están ansiosos, etcétera, etcétera. La carga es muy fuerte sobre ellos, están muy ocupados, muy hundidos en el trabajo, en lo material. Dice Dios: no, así no me van a hacer caso. Pero bueno, ¿cómo hemos de entender nosotros, verdad? Dice la Escritura, cuando el Señor se encontró con aquella mujer en el pozo de Jacob y empezó a hablar con ella, larga y tendidamente, sus discípulos fueron a comprar comida y le decían: maestro, come, se te va a enfriar la comida, come, maestro. Oiga eso. Y dice la Escritura que él dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me ha enviado. Por ello le digo, en Cristo, en la obra, en la vida cristiana, en lo espiritual, la demanda es altísima. Lo que pasa es que a nosotros nos han vendido humo. A nosotros nos han vendido cualquier cosita. Y nos han hecho ver que levanta tu manita y eres salvo, no importa cómo vivas. Pero la Escritura no dice eso. Entonces hemos entrado a un punto bien tremendo. Si la iglesia es salva y el Espíritu de Dios levanta la demanda, eso enseña que si no hacen con nosotros eso, se pudiera cumplir lo que dice Mateo 25. Habían 5 vírgenes prudentes
y 5 insensatas. Y oiga eso, qué curioso. Las 5 prudentes, por la larga espera, también se durmieron. Tenían el salvoconducto de que estaban bien y sus lámparas llenas y el tanque, sus vasijas también llenas. Entonces se despertaron, hubo un despertar ahí a última hora y entraron. Pero aquellas que estaban dormidas, que no estaban preparadas, se quedaron fuera. Esto está serio y esto tiene que ver con la iglesia actual. Entonces, por favor, comprendamos lo que el Señor nos está diciendo. Es de aplicación personal y de una fuerte demanda. Así termina el Señor su carta a la iglesia fiel, a la iglesia salva, a la que nos está sirviendo como prototipo a nosotros, si es que queremos formarnos la idea de qué iglesia es la que va a ser salva. Muy bien. Entonces, cada individuo es responsable ante Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Todos tenemos oídos. Por tanto, el asunto es personal y es demandante. Veamos aquí un pasaje para que empecemos a darle forma a nuestro estudio. Lucas 12:48. Evangelio según Lucas 12:48. Dice así: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Bueno, a los salvos, perdone. El salvo sí está sintiendo la cruz del evangelio. Perdone. El que no es salvo le va a decir: no seas fanático, no seas legalista, porque la cruz del evangelio de la que Cristo habló, no de la que está hablando este siervo inútil ahora. Yo no me estoy inventando nada. ¿Qué dijo el Señor? También, no por coincidencia, sino porque así es en el Evangelio según Lucas, donde el Señor dijo: el que quiera venir en pos de mí, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame a cada día. La cruz del sacrificio, la cruz de la entrega, la cruz del dolor de la carne, porque el Espíritu le demanda. Imagínense. Entonces es el salvo el que va a sentir esto, al que el Espíritu le va a pedir más. Pero el Señor, entre más te busco, más quieres. Esa es la señal del salvo, el sello del salvo. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Si no se le demanda, descuida lo que tiene. Por favor, compréndalo. Entonces, ahora entendemos el por qué el Señor le dice a la iglesia fiel, a la iglesia del amor fraternal, a la iglesia santa, a la iglesia salva de Filadelfia. ¿Cómo termina él la carta diciendo: el que tiene oído, oiga? Esta es una demanda, les está diciendo. Este es el broche de oro. ¿Pero por qué, Señor? No es que se nos tiene que hacer más fácil el camino, no, al contrario. Pregúntele a los que han corrido profesionalmente, al atleta, en dónde radica el esfuerzo, en qué momento de la carrera, en qué tramo de la carrera radica lo más demandante de la competencia. ¿Sabe dónde? En la última milla. En el último tramo, cuando usted mira la meta, es cuando tiene que imprimirle toda su fuerza, toda la reserva. Ahí va a dejarlo todo, todo. Es así como se entra a la meta. Y aquí está el ejemplo. Señor, ok, hay testimonio de tu espíritu de que yo soy salvo. Entonces a ti te está hablando el Señor ahora, a los salvos, al que tiene oídos espirituales, no al que tiene el pabellón. Ya lo voy a explicar. La Biblia hace una diferencia del pabellón de la oreja. Es un instrumento, pero en ocasiones podemos tener oídos naturales y no tener oídos espirituales. O sea que, como decía mi madre, nos resbala todo, pues.
Puede hablar el Señor, puede ser una profecía, puede ser por medio de un tropezón, puede ser por medio de una enfermedad, puede ser por medio de un problema, de lo que sea. O sea, Dios puede usar todos los medios contigo, pero no le vas a escuchar, no le vas a entender, no vas a hacer caso. Y en ocasiones hay personas que se están cayendo a pedazos moralmente, espiritualmente, y no quieren hacer caso. No quieren hacer caso. Tienen oídos naturales, pero no espirituales. Esto está serio. Esto está serio. Entonces, mire, qué hermoso. Vayamos aquí otra vez. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho. ¿A quiénes se les ha dado mucho? A los salvos. La salvación del Señor. Dice que la salvación es de nuestro Señor. Es de Él. Mucho se nos ha dado. A nosotros hoy se nos está demandando mucho. ¿Y qué? A que hagamos lo que el Espíritu dice. Eso no es fácil. Eso no es relajante. Eso no es cualquier cosa. En ocasiones yo me he puesto en qué pensar. Y dicen, algunos exponentes de la palabra dicen, bueno, el mensaje de la gracia que Pablo predicó, pero ya se fueron por otro rumbo, porque están hablando de la falsa gracia, que les permite el hedonismo, que les permite el libertinaje y todo eso, que no es nuestro tema hoy. Pero a veces yo digo, ¿y por qué no escudriñamos lo que ese mismo hombre de Dios dijo? Que había que cuidar con temor y temblor la salvación. ¿Por qué eso no? ¿Qué clase de temor? ¿Qué clase de temblor? Porque la salvación no es cualquier cosa. Entonces a los salvos, por supuesto, se les demanda. Se les demanda. Al que mucho se le haya dado, mucho se le va a demandar. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Oh, hermanito. Aquí está hablando de los salvos. Aleluya. Así es como termina el Señor con esta fuerte demanda. Sí, porque, escuche, si el padre se relaja con sus hijos, ¿cuántos padres de familia pudieran decir hoy, es cierto hermano, yo me relajé en la educación, en la instrucción de mis hijos y pues estoy pagando el pato? Eso es cierto. Esto es algo, es consecuente. Eso es consecuente. Entonces, nuestro Padre Celestial no se relaja, no se relajará en ningún momento. Si hoy buscamos a Dios, escuche, mañana ya está Él ahí otra vez demandando. Bueno, ¿qué pasó contigo? Yo estoy a la puerta y te llamo. Es hora de orar, pero Señor, oye, es que yo oré ayer, pero hoy me quiero relajar. No, mijito, no es así. Usted ayer me sirvió, usted ayer fue fiel. Y yo vengo a pedirle a que siga haciéndolo fiel, a que siga haciéndolo. Todo esto es importante. Es muy necesario. Y entonces yo quiero que usted subraye allí Lucas 12:48, donde estamos leyendo. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, pues será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea que no es cierto. Yo ayuno, yo oro, yo sirvo al Señor, soy un ministro, trabajo para el Señor, y ya con eso, no, hermanito. Hay una demanda tan fuerte, hay una demanda sobre nuestras cabezas que no es cualquier cosa. Ahora, todo hombre tiene oído naturalmente, oídos naturales,
pero solo podrá escuchar espiritualmente a quien Dios le ha dado ese oído para oír. Es decir, mire que la palabra pues repetitiva para que entendamos. El oído oyente espiritual, cuyo oído Dios ha despertado y abierto, como dijo Clemente de Alejandría cuando se refirió a los oídos. Fe, dijo, los oídos son fe, o la fe son los oídos del alma. Escuche lo que dice Isaías 50, versículos 4 y 5. Isaías capítulo 50, versículos 4 y 5, dice así: Dios el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. El Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Entonces, aquí está el especialista de los oídos espirituales. Quiere decir que el Señor puede hablar. Y de hecho dice Job que Dios habla al hombre cuando el sueño cae sobre estos. Cuando están en su cama, cuando van de viaje, cuando comen, cuando se levantan, cuando van, cuando caminan, etcétera, etcétera. De una o de muchas maneras, dice Job, habla Dios. El asunto no es de que es que Dios no me habla, no, sí te estará hablando de alguna manera, de alguna forma. Este es el problema, que no tenemos oídos espirituales. ¿Por qué? Perdone, los oídos espirituales es el producto de ser tratados por Dios, porque si hay un creyente que no quiere escuchar a Dios, mire, va a ser cristiano o va a asistir a una iglesia 80 años y nunca va a tener oídos para Dios, porque dice, Dios despertará mi oído para que oiga. El Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. O sea que hay una forma. No quieres, toda la vida vas a estar así. Toda la vida. Tu condición espiritual, tu condición de cristiano, tu altura de cristiano hasta hoy, habla solo de ti. Perdona, no puedes culpar a nadie. Esto habla solamente de una decisión tuya, una decisión muy personal. Si el creyente se deja ministrar por el Señor y guarda silencio ante el Señor y le dice, háblame Señor, seguramente Él hablará en medio de cada error, en medio de cada descuido, en medio de cada pecado, en medio de cada situación en la que ofendemos a Dios. Él nos hablará. Si no hay necesidad que nos acusen, no hay necesidad de sentarnos con la mesa de ancianos, el grupo de ancianos de la iglesia. No hay necesidad de que nos llamen y que te rueguen o que nos rueguen. Confiese, por favor, hermano, hermana. Diga que sí, usted pecó, usted dijo, usted gritó, usted hizo, usted... No hay necesidad de eso. Si le diéramos lugar al Señor, ¿acaso no habla el Señor? ¿No nos quebrantaríamos delante de Él a solas? ¿No le pediríamos perdón a Él? Señor, hoy hablé mal. Dije una palabrota que solo los impíos dicen. Señor, pensé, actué, Señor, viví este día. Señor, hice lo que no es correcto. Y no está aquí el pastor señalándome. No está un ministro aquí acusándome. No hay necesidad de eso. El espiritual, el que tiene oídos espirituales, escucha a Dios. De pronto está llorando a solas, en intimidad con Dios, pidiendo perdón, implorando misericordia, diciéndole, Señor, te he ofendido. Y el diablo te dice, no, pero ¿a quién ofendiste? Si nadie se dio cuenta. No tengo necesidad que hayan testigos físicos delante de mí.
Yo lo puedo sentir. Tengo oídos espirituales. Mi Señor me ha dicho, eso no es así. Esto no se debe decir así. Esto no es como tú piensas. Esto es lo que está faltando. Entonces los salvos, que más bien los creyentes que se endurecen de corazón y no quieren oír, no quieren hacer caso, entonces, hermano, se está perdiendo una gran posibilidad de escuchar a Dios. Escuchen lo que dijo aquí el profeta Isaías: el Señor me dio lengua de sabios, o sea, para hablar, para saber hablar palabras alcanzado. Y luego dice, despertará mañana tras mañana. Está hablando en las madrugadas. O sea que tiene que haber intimidad con Dios. En algún momento de tu vida vas a tener que amar, apartarte un poco para Dios, por Dios santo. Esto no me hace bien a mí, esto te hará bien a ti. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Por eso, si Dios me da palabra para ti, todo el mundo está en todo su derecho de decir, hermano, perdone, y le ha dicho algo para usted. Yo le diré, sí me ha dicho. Antes de decírtelo a ti, me lo ha dicho a mí. Muchas veces, con lágrimas he tenido que reconocer, implorar el favor de Dios, buscar la cura, doblegar mi área débil delante de Dios. Eso es lo que manda la Escritura. Entonces, oye, despertará mi oído para que oiga como los sabios, mañana tras mañana. Aquí está la clave. ¿Cuántos cristianos en toda su vida nunca han orado en la madrugada? Nunca. Es muy malo. Esto es sintomático. Esto no tiene que suceder. Está bien, yo no estoy en contra. Desvélate oyendo, mirando, leyendo lo que quieras. Pero ¿y cuándo te vas a desvelar un rato con el Señor? El mundo duerme. Es cuando tú puedes decirle, Señor, háblame. Aquí estoy. Los salvos se acercarán. Y la regla es lo que dice uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Cuando te acerques a Dios, al altar de Dios, acércate más para oír y no para hablar. Creo que está en Eclesiastés. Sí, perdón, en Eclesiastés está. Porque no vaya a ser que prometas y no cumplas. Es mejor oír más. Acércate. Entonces busquemos la intimidad con Dios para oír, porque tenemos oídos espirituales. Yo le tengo una petición muy cara al Señor hoy día, en estos días de cuarentena. Y le he estado diciendo, Señor, ¿cuáles son tus coordenadas? No solo para mañana, sino para el tiempo venidero, los días que vienen. Si la autoridad nos da la libertad de volvernos a congregar, ¿qué tengo que hacer? Por supuesto, respetando los cánones legales, pero como un siervo inútil, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿No vamos a hacer lo de siempre? ¿No vamos a caer en la misma dureza? ¿En la indiferencia, en la desobediencia, en la rebeldía? De querer hacer las cosas como yo quiero, como yo mando. Perdone, los mismos expertos están diciendo, la vida ha cambiado, señores. Las cosas, el mundo nunca más será igual. Si eso lo dicen ellos a nivel material, a nivel monetario, a nivel secular, ¿no sentirá un cristiano ese cambio? O sea, perdone, yo solo puedo hablar por mí. Cuando salga del encierro, cuando salgamos a tener la bendición de volver a correr a los actos del Señor, ya la vida de nosotros ya cambió. Espiritualmente ya se empezó a generar un cambio hacia nuestro Señor. Bueno, en mi vida, yo no sé en la suya.
¿Cómo entender esto? Oyendo al Señor. No hagas lo que quieres. Hay cristianos que, solo le voy a poner un ejemplo, se le dice, mira hermanito, las cosas son así, así. No, yo lo voy a hacer como yo siento, dice. Y yo quiero decirle que a veces este no es otra cosa, sino el testimonio de lo que hay allá adentro. Esa rebeldía, usted está presentando un síntoma de lo que hay dentro. Usted está exteriorizando el problema que tiene dentro. Los cristianos, meditemos. ¿A cuántos nos ha costado apegarnos al orden del ministerio, de la iglesia donde asistimos? La rebeldía, la desobediencia, ¿qué más? La necedad de hacer las cosas como yo quiero. Eso es sintomático. Ahí estamos revelando un síntoma del problema interior, el problema que tenemos dentro. Está bien si usted ha escuchado las predicaciones y no ha sucedido nada. Bueno, pues entonces escuche directamente a su Señor. Dígale, mañana no trabajo. Dígale a su esposa, a sus hijos, quiero amanecer con mi Señor, no me voy a levantar de esa esquinita. Vayan a dormirse, enciérrense en sus recámaras, yo estoy sola. Necesito oír a Dios. No me gusta lo que dice el pastor, no me gusta lo que dice tal predicador, no me gustan las cosas como dicen. Bueno, entonces escuche a Dios. Dígale, Señor, háblame, dame oídos espirituales, y usted se va a dar cuenta. Entonces todo esto hay que entenderlo. Tiene que haber un momento de solaz, un momento privado, porque eso Jesús lo dijo. Tú pues cuando ores, entra a tu recámara, cierra la puerta y ora en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. O sea que tiene que haber eso. Tiene que haber eso. O sea, la oración en comunidad es bueno. Es una bendición. Pero la oración que hacemos en la iglesia no es lo mismo de este tipo de oración donde Dios despertará tu oído espiritual. Es en intimidad. Sería bueno que alguna vez testifiquemos, hermanos, el Señor me reprendió, el Señor me dijo que lo que yo estaba haciendo no estaba bien. ¿Cuándo vamos a testificar eso? Testimonio es, yo vi un ángel, yo vi un canasto de frutas, un canasto de pan en mi mesa, y el Señor me dijo que alimento no le va a faltar a mis hijos. Pues está bien. ¿Pero qué más te digo? No puede ser que solo eso te digo. ¿Cuándo vamos a testificar? Hermanos, el Señor me agarró de la oreja. Despertó mi oído espiritual. Y ahora todas las mañanas viene a tocarme la puerta para que yo me arrodille. Mira qué bendición. Hay muchas cosas que no vamos a entender, hermanos. Perdone, yo voy a decir algo y si pues ofendo, que me perdone el cielo, como decían nuestros ancianos. Pero hay personas, cristianos, que todo el día están escuchando la televisión, la radio, cristiana, estoy hablando así. Está bien, es palabra de Dios. Yo no digo que no. Gracias a Dios porque hay en abundancia. Pero perdone, no puede ser todo el día. Tiene que haber un momento en el que es usted y Dios nada más. Usted hoy me está escuchando a mí. Estoy transliterando la palabra, el mensaje que el Señor me dio para usted. Y es algo que yo lo estoy viviendo. Déjeme decirle. Lo estoy viviendo. Hay cosas tremendas que yo estoy escuchando del Señor. Y yo le digo, Señor, lo que tú me digas a mí, yo se lo voy a decir a tu pueblo. Porque me lo estás diciendo a mí. Alguien dirá, hermano, ¿y qué más le ha dicho?
Yo sé que quiere saber lo que me ha dicho. ¿Qué me ha dicho él? Bueno, que no soy el siervo que él quisiera que yo fuera. Alguien dirá, no diga eso, hermano. Perdón, ¿usted conoce a alguien que es siervo o sierva justamente como Dios los quiere? No, no hay nadie. Por eso lo vamos a escuchar individualmente. Por eso lloramos, por eso nos duele ofenderle. Por eso nos duele no hacer las cosas que Él nos pide. Cuando yo no estaba con el Señor, a mí no me dolía esto. Es más, en esta madrugada se lo decía, porque siempre le he dicho, Señor, aquellas palabras que tú me dijiste, muchacho, Dios te quiere para predicar. Cada vez que se las repito, le digo, Señor, lloro, me duele, porque yo te rechacé en ese tiempo. Y me duele. En aquel tiempo no me dolió cuando yo era adolescente y el Señor me habló y me dijo esas palabras, muchacho, yo te quiero para predicar. A mí no me dolió. Francamente, yo descargué mi resentimiento contra Dios y le dije, ¿sabes qué? Búscate otro predicador porque yo no quiero predicar. No me dolió. Yo creo que yo no era salvo en ese momento. Pero ahora, solo por recordarlo, derramo mis lágrimas, me duele. Y le digo, Señor, ¿cómo pude yo hablarte así? ¿Cómo, Señor? Pero eso sucede en la recámara secreta. Cuando el mundo está en silencio. Cuando yo puedo escuchar al Señor. Que 2, 3 motores se oyen ahí, ¿verdad? Porque los automovilistas pasan acelerando a esta hora de la madrugada. Pero de todas formas, mi hogar está en silencio, hay libertad. Nunca mi esposa me ha puesto horario para entrar a la recámara. No, gracias a Dios. Tanto ella como yo tenemos libertad de buscar al Señor. En este punto, para oír al Señor, cada quien en su esquina. Aparte de la oración en conjunto, la oración comunitaria, pero esta oración que despertará tu oído, esas horas, procura, busca un momento. Si no, el Señor, o más bien no vas a escuchar al Señor. Si lo escuchas en un mensaje, vas a decir, ¿quién le contó mi vida al predicador? Oye, entonces ¿quién te entiende? Dios te habla y dices que alguien le contó tu vida al predicador. Otros hermanitos que le reclaman al predicador, oiga hermano, ese mensaje no es así. ¿Y tú qué sabes si el Señor le dio ese tema a ese hombre, a ese siervo? Esto está tremendo. Quiero dejarlo bien marcado, quiero pasar de aquí ya. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Mire, sabio. Es decir, que el sabio oye, el sabio no se cree sabelo todo. El sabio oye todavía. Y si alguien cree que ya no se le puede llamar la atención, se acabó. Está muy mal. El Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde. Qué belleza. Cuando Él te hable, esa rebeldía será quebrada, será echada por un lado y empezarás a escuchar a Dios. Es que cuando Dios te lo dice, viene el quebrantamiento ante Él, el reconocimiento que Él te ha hablado, que Él te ha bendecido y ya no tienes ni chance de andar pidiendo. Estás llorando, estás derramando tus lágrimas. Te duele haberle ofendido. Esa es la característica de los salvos. El que no es salvo no le duele ofender a Dios. Siga su vida. Haga lo que quiera. Pero el salvo se duele porque el Espíritu le levantó la demanda. Los decibeles de la demanda están rayando hasta lo último. Vas a sentir, como dijo aquel hombre, oye Señor, conocía que eres hombre duro. Ahí hay un misterio para el que se va a presentar delante de Dios. Si no reconocemos que esto es duro en los últimos días, nos perdimos de camino. Porque el Espíritu de Dios
está levantando las demandas. No es igual como hace 70 años atrás. Los últimos días, el Espíritu de Dios estará detrás de nosotros, donde quiera, reprendiendo, exhortando, redarguyendo. Esto es muy serio. Entonces quiero pasar de aquí, si ya quedó claro esto. Pero hay creyentes que no tienen oídos espirituales. Escuchan con los oídos naturales, pero no escuchan con los oídos espirituales. Entonces es por demás. Es por demás, porque no es asunto solamente de oír con los oídos externos. Eso cualquiera lo puede hacer. Nosotros escuchamos, querramos o no, los ruidos. Hay personas que tienen una percepción auricular para oír. Si allá al vecino se le cayó un tenedor en este momento en la cocina, lo oyen. Pero espiritualmente, ¿oirán así también? Esto es serio. Entonces, Números 14:22 nos lo aclara. Números 14:22. Voy a ir terminando aquí. Acuérdense que es la primera parte y hemos dicho que en el desarrollo de estos estudios nadie nos está corriendo. Hay temas que ya nos están esperando. De las últimas señales vamos a entrar a estudiar la escatología también, pero por el momento le estoy hablando de la iglesia salva, del perfil de la iglesia salva. Mire, Números 14:22, estamos diciendo que hay oídos externos y oídos espirituales. Todo el mundo tiene el pabellón de su oreja, tiene oídos naturales, todo el mundo. Pero no todos pueden escuchar a Dios. Números 14:22. Todos los que vieron mi gloria, todos los que vieron mi gloria y mis señales, que fueron todos los cerca de 3 millones que venían en el desierto, y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, oiga, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Cómo es eso? Si oyeron los truenos, todos oyeron las señales de las señales. ¿No escucharían las tempestades cuando cayó el granizo? Bueno, todo. Oiga lo que Dios dice. Y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Pero Señor, ¿sí te escucharon? Bueno, oyeron con el pabellón de la oreja. Pero oír a Dios significa hacer lo que Él dice. O sea que no hay ningún chiste, hermanito, en sentarnos, en oír la televisión, el mensaje en la televisión todo el día, en oír, tener la radio prendida ahí. La pregunta es, ¿y tienes tiempo para vivir todo lo que se está predicando ahí? ¿Qué contestaría el radioyente, el televidente? No, pues estoy escuchando, pero la verdad no he entendido, porque como estoy para arriba y para abajo, yo no sé qué están diciendo. Hermanos, ese es el problema que tenemos nosotros. Podemos tener nuestra iglesia, podemos tener un lugar predilecto para sentarnos. Este es el problema. ¿Hacemos lo que escuchamos de Dios? Si no hacemos lo que Dios dice, Él está diciendo, entonces tú también me has tentado ya 10 veces. Y aquí lo que el Señor está diciendo es como para poner un ejemplo y decir, siempre, sea campaña, sea vigilia, sea ayuno, sea lo que sea, yo sé que no me vas a escuchar, no vas a hacer lo que yo te diga. ¿Cuántos cristianos en ocasiones caen o caemos en ese estado de rebeldía? Hemos desmejorado los instrumentos que Dios usa para hablarnos en ocasiones también. Goliat despreció a David por ser un niño, según Goliat.
Eres un escolapio, eres un niño, no tienes experiencia. ¿Cómo te atreves a venir con un palo para pelear conmigo si yo soy un gigante? Hay esa enfermedad de Goliat en muchos cristianos, la grandeza. Porque oro, nadie me puede decir nada. Porque canto, nadie me puede decir nada. Porque yo doy mis ofrendas, nadie me puede decir nada. Porque yo profetizo, nadie me puede decir nada. Estás equivocado. Dice que el Señor te hará oír como los sabios, los salvos. Un sabio es sinónimo de salvo. El salvo, entre más santo es, más escucha. Si hay ese síntoma de goliatitis en ti, de que no se te puede decir nada, ten cuidado. No vaya a ser que ya se te están cerrando esos oídos espirituales, que ya no quieres escuchar. Uno tiene que preguntar, tiene que decirle, Señor, háblame. Si no, acaso no llego a entender, voy a buscar a mi pastor, voy a buscar a un líder que Dios me pone y que da testimonio, y voy a pedir que me explique, que ore por mí para que Dios me guíe, o si a él o a ella le da esa palabra, que me diga qué tengo que hacer. Pero es necesario. Son los últimos días, hermano, perdone, ya no podemos caminar por nuestra propia iniciativa, ya no podemos caminar por nuestra propia filosofía. Mire, tengo que presentarle alguna vez el tema sobre lo que es el mandamiento, el primer mandamiento: no te harás imagen de Dios, ni de ninguna semejanza. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y resulta que en la misma iglesia hay mucha gente que tiene un Dios diferente al que está hablando aquí en su palabra. ¿Por qué? Porque dice, no, yo pienso que esto no es así, yo pienso que aquello no es así, yo pienso que esto es así. ¿Y a ti quién te dijo? No, es que yo así lo siento. Te formaste tu Dios y ese es el Dios al que sirves. No es al Dios de la Biblia. Has violado ese mandamiento. No, hermanito, mejor detengámonos acá porque eso está serio. Tenemos una necesidad tremenda en los últimos días. Entonces lo que vamos a hacer, mejor, pedirle a Dios que nos dé oídos espirituales. Señor, no solo quiero escuchar con mis oídos físicos, naturales, pero quiero hacer lo que tú me estás diciendo. Eso es tener oídos espirituales. Terminamos por esta vez recalcando Números 14:22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado 10 veces, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Es que es triste lo que Dios está diciendo aquí. Con todo lo que vieron, su gloria, su poder, hermano, los milagros que Dios hizo. Es curioso que usted vea al pueblo de Israel allí en el desierto. Querían pan, vienen con Moisés y le dicen, queremos pan porque si no nos das pan nos vamos a morir de hambre o te vamos a apedrear. Y Moisés le oró al Señor, le dijo, Señor, aquí no hay panadería, mira, es un desierto, ¿qué hago, Señor? Están hablando de apedrearme. Y Dios dijo, diles que mañana tempranito va a haber pan para ellos. Llovió maná, usted lo sabe, ha leído todo eso, pero curiosamente dice la Biblia que incluso pidieron carne y todavía la carne estaba en sus bocas y ya estaban rebelándose contra Dios, hablando mal de Dios, con todas las señales, hermano. Y el Señor dijo, hablen todo lo que quieran, hagan lo que quieran,
finalmente dijo, ustedes son la congregación, la generación que no va a entrar a la tierra prometida. Van a entrar sus hijos, dijo, los niñitos que no tienen nada que ver. ¿Te acuerdas que el Señor dijo, el que no se hace como un niño no podrá ver el reino de los cielos? Entonces, en este caso, ese niño es símbolo, es prototipo del salvo, del creyente salvo. Entonces, si hoy día hay rebeldía en nuestro corazón, no vaya a ser que estemos dentro del otro grupo que se va a quedar, que no va a entrar. ¿No cree que necesitamos oídos espirituales? Sí que los necesitamos urgentemente. Padre, en el nombre de Jesús, he tratado tu palabra con tu pueblo, Señor. Quiero orar por aquellos varones y mujeres en este momento. Te pedimos perdón y misericordia a todos, Señor. De alguna forma hemos hecho caso omiso de tu palabra, de tu mandato. Padre, sé propicio a nosotros. Ayúdanos en el glorioso y eterno nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios. Perdona nuestros pecados. Mira los que se están reconciliando. Mira, Señor, los que se están convirtiendo. Inscribe sus nombres en el libro de la vida. Y, Señor, yo te ruego que esta palabra haga efecto para bien en esos corazones, en esas mentes. Trae oídos espirituales a esos varones, a esas damas, a esos jóvenes, niños y ancianos. Ayúdanos a vivir conforme tu palabra lo dice, Señor. Y oramos por los que están enfermos. Imploramos misericordia, Padre. Prepáranos a todos. Prepáranos porque esto está a punto de terminarse. Prepara tu iglesia. Sigue hablando, aunque esta transmisión termine acá. Sigue hablando, Señor, que esta palabra se quede redundando para bien en esa cinta magnetofónica, en ese cerebro, en ese subconsciente, que la palabra redarguya y haga su trabajo aún de noche. En el nombre de Cristo Jesús, confesamos salvación, arrepentimiento, reconcilio, sanidad, restauración para tu pueblo, para tus hijos. Guarda en el puño de tu mano a tu pueblo Israel, trata con ellos, prepáralos para venir al encuentro de su Dios. Y mira al mundo gentil, Padre, de norte a sur, de este a oeste. Salva, Dios, abre los ojos de los gentiles, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, muchas gracias. Amén y amén. El día de mañana, Dios mediante, 7:30 de la noche, una vez más estamos. Vamos a continuar con este glorioso tema que iniciamos hoy. Que Dios les bendiga y no se olviden, hoy a la hora que sea posible, busque un momentito para estar con su Señor y díganle: Señor, dame oídos espirituales. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Amén.